Muy bien. Gálatas 1:6 al 10. Vamos a leerlo, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio, que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a leer esta última frase todos juntos. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amado Padre Celestial, nos humillamos delante de ti, Señor. Tú, Padre Santo, que has enviado, Señor, por tu grande amor con que nos has amado, has enviado a tu Santo Hijo Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados, a limpiarnos de nuestras iniquidades, a rescatarnos de la condenación, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que Él resucitó y se levantó con poder para tu gloria y honra, Señor, y que ha ascendido a la diestra del Padre Celestial y que pronto está por venir, que pronto está por regresar, y tu iglesia, Señor, que está expectante también a que Cristo viene pronto. Señor, a ti clamamos, Padre Celestial, que nos has salvado, Señor, que nos has salvado por medio de una cruz, que has enviado tu Santo Espíritu para que nosotros, Señor, pudiéramos comprender la grandeza, la anchura, la longitud, la profundidad de tu amor, Señor, para que pudiéramos conocerte, para que pudiéramos ser salvos, Señor, para que pudiéramos abrazar la cruz de Cristo y ser sellados con la promesa de tu Espíritu Santo, Señor. Tú, amado Padre Celestial, que has hecho estas grandes obras, Señor, te rogamos, Señor, que glorifiques tu nombre a través de tu palabra, Señor. Que glorifiques el santo nombre de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra. Que tu iglesia pueda escuchar esto, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor. Que nuestro corazón pueda ser la tierra fértil, Señor, en donde cae la semilla de tu palabra, y que podamos dar fruto al 100 por 1, Señor, para la gloria y honra de Cristo. Que la iglesia, Señor, podamos estar advertidos, Padre. Advertidos, Señor, atentos, mirando en todo momento, Señor, cuidando el precioso tesoro que es tu palabra. En el nombre bendito de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hermanos, les invito a ocupar su lugar. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que se vino a la casa de Dios. Gloria a Dios por su vida, hermanos, que todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos tareas, todos tenemos los achaques de la vida y etcétera. Todos tenemos tareas, todos tenemos trabajo en casa. Pero, hermanos, usted se ha dado el tiempo para venir a la casa de Dios. Y la Escritura precisamente dice que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, estamos presentando un sacrificio, hermanos. ¿Un sacrificio cuesta, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? El rey David, en una ocasión que le iba a comprar un terreno a un compatriota suyo para dedicarlo a Dios, el compatriota suyo se lo quería regalar. Le decía: no, hombre, ahí está, tenlo, te lo regalo. Y el rey David dijo: no, yo no le voy a dar sacrificios a Dios que no me cuesten. No estoy hablando de dinero, estoy hablando del sacrificio de nuestro corazón, del sacrificio de nuestro tiempo, del sacrificio de que traemos arrastrando esta carne que tal vez está un poco cansada, que está un poco débil, que tiene sueño, etcétera, pero que usted la trae como sacrificio vivo delante de Dios, acepto, agradable para el Señor, hermanos. Y Dios se fija muchísimo en eso. Todos los que venimos a la casa de Dios, hermanos, presentamos un sacrificio vivo. Los hermanos que ministran en la alabanza no crean que se toman una pastilla de adrenalina para andar bien activos. No, hermanos, ellos también tienen sus cargas, pero vienen con todo su corazón. Los hermanos que asisten para servirle a ustedes, para invitarle, para predicar, etcétera, no crea que también se toman una pastillita de adrenalina o de vitaminas para andar bien activos. No, hermanos, vienen también con sus cargas, pero vienen como sacrificio, hermanos, así como usted lo hace, que viene para presentarse ante Dios como sacrificio vivo, santo, acepto, agradable delante de Dios, hermanos. Qué bueno que usted se ha dado
esa cita aquí con el Señor. Qué bueno que usted se ha presentado como sacrificio vivo delante de Dios, hermanos. Porque somos del Señor, nosotros le pertenecemos a Jesús, hermanos. Y hermanos, el mensaje que hoy les vengo a hablar es un mensaje que estaba viendo. Miren, aquí yo en lo personal, cuando predico, a veces me gusta nada más ver los versículos de la Biblia y predicar con esos para no andarme así peleándome con las hojas y todo eso. Me gusta mucho a veces con mi celular, pero en esta ocasión traigo mi cuadernito de predicaciones, porque cuando uno empieza a predicar pues tiene que anotarlos, ¿verdad? Bien dice ese dicho, más vale tinta borrosa que memoria brillante, pero que de repente se olvide. Y aquí traigo un mensaje, hermanos. Muchas veces he escrito mensajes y nunca los he podido predicar por alguna u otra razón, y algunos sí los he tenido oportunidad de predicar, y sinceramente no me acuerdo si alguna vez lo prediqué, pero me acuerdo que hubo una ocasión en donde yo estaba leyendo Gálatas, y mientras leía Gálatas me impactaba muchísimo la forma en que Pablo le escribía, porque esta epístola, esto que leímos, hermanos, que dice Gálatas, no es un libro, no es una nota o algo así, es una epístola, una carta, una correspondencia personal que una persona llamada Pablo, un apóstol, el apóstol Pablo, envía a unos hermanos de una iglesia llamada Galacia. Gálatas es el gentilicio de Galacia. Es como si dijéramos la epístola a los reinocenses, a los jaumavenses, a los sultecos, a los victorenses. Bueno, epístola a los Gálatas, a los hermanos de Galacia. Y a mí me impresionaba muchísimo mientras leía esta carta hace algún tiempo, la forma en que Pablo comienza a escribir esta carta. Si usted presta mucha atención a las cartas de Pablo, siempre, Pablo se presenta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. En algunas partes dice no por hombres, sino por Dios. En otras habla muy suavemente, y en otras empieza Pablo diciendo, por ejemplo, después de su salutación, comienza dando una acción de gracias por los hermanos. En esta epístola no lo hace. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los filipenses, dice: doy gracias a Dios por esta hermosa ofrenda, este hermoso don que ustedes tuvieron, y estoy seguro, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y yo deseo en oración que esto y que el otro. Cuando escribe a los colosenses es algo parecido: yo deseo en el Señor que ustedes puedan conocer más profundamente el amor de Dios. Cuando escribe a los efesios igual, es más, en Efesios se desvive y hasta escribe un himno bien bonito. Usa un himno muy bonito, perdón. Pero en esta epístola a mí me impresiona mucho la forma en que Pablo comienza, porque una vez que Pablo se presenta, no dice: hermanos, doy gracias a Dios por sus vidas y pido en oración por ustedes. Pablo inmediatamente desenvaina la espada y empieza a darle duro con la espada y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Pablo comienza rápidamente con una profunda reprensión. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo, a diferencia de los otros hermanos a los que se dirigía, por qué ante estos hermanos se dirige de una forma tan fuerte, tan a regañadientes? Es como si por alguna razón el pastor siempre los trata bonito y les habla y de repente le dice: ¿puedes venir para acá, por favor? Y ya vamos arriba y hablamos bien. Hermano, fíjate que yo reconozco que has hecho esto y qué bueno que lo haces, hermanos, pero quiero invitarte a que sigas adelante. Pero imagínense que ahora nos citamos por ahí y empiezo a decir: oye, estás mal, con una voz fuerte y un tono duro. Dirán: ¿qué pasa, verdad? O sea, ¿qué tan grave es la situación? Hagan de cuenta que así fue Pablo cuando habló a los Gálatas. Habló fuerte, hermanos, fuerte. Yo no vengo a hablarles fuerte, solo quiero hacerles ese comentario de por qué Pablo inicia de esta forma fuerte. Pero este mensaje que Pablo dijo a los Gálatas, hermanos, yo quisiera que lo tomáramos para nosotros como una advertencia, como si quisiéramos mirar a futuro y advertirnos de cualquier cosa que pudiera suceder a futuro. Y eso, fíjense que lo he reflexionado mucho desde que nos comprometimos, Damaris y yo, lo que es pensar a futuro. De ver no solamente cuando te va a llegar la quincena y qué te vas a comprar para cenar, o si me voy a comprar un libro o unas cuerdas de guitarra, sino que me llegue la quincena y saber qué cosas voy a necesitar dentro de un año, después de la boda y dentro de 2 años, y qué cosas me van a durar más para estar aguantando. Fíjense que nosotros decíamos: bueno,
a lo mejor es bien importante comprar algo que caliente el agua como un boiler, porque a lo mejor si sigue el otro año y ya estamos juntos, el frío va a estar horrible porque estoy sintiendo los 0 grados de ahorita y yo no pienso, no quisiera batallar con eso porque yo le tengo miedo al agua, hermanos, pero sí me baño. Yo le tengo bastante miedo al agua fría, hermanos, me cae fría y siento que me voy a morir. Y fíjense que yo quiero que este mensaje lo veamos así, no como algo inmediato que está sucediendo, sino como algo que hay que ver a futuro, una advertencia, mirad que nadie les engañe. Así que vamos, hermanos, a ver versículo por versículo de este pasaje. Pablo, como usted ya escuchó, estaba molesto, estaba muy enojado, porque los Gálatas, ellos habían conocido del Señor, ya habían aceptado a Cristo en su corazón, por así decirlo, ya estaban caminando en el Señor, pero por alguna razón los Gálatas se desviaron. Pero óigalo bien, hermanos, no que se hayan alejado de Dios, no que hayan dejado de ir a la iglesia. Estaban dentro de la iglesia, pero no eran iglesia sin darse cuenta. Estaban dentro del camino, pero estaban fuera del camino sin darse cuenta. Decían que seguían a Cristo con todo su corazón, pero no lo seguían sin darse cuenta. Es como cuando Jesús usó las palabras de Isaías para reprender a los fariseos y les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejísimos de mí. Este pueblo de labios dice que es cristiano, que honra mi nombre con todo su corazón, que confía totalmente en mi obra, pero en sus hechos están totalmente alejados de mí. ¿Por qué? Porque los Gálatas, hermanos, eran unas personas que habían aceptado a Cristo y que Pablo les había predicado el evangelio de gracia. ¿Cuál es el evangelio de gracia? Aquella proclamación viva en donde nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que su obra es suficiente para que nosotros pudiéramos tener paz para con Dios, que su obra es suficiente, la gracia de Dios es suficiente para yo poder alcanzar el cielo, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue alcanzar la justicia de Dios que para mí era inalcanzable, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue vencer a los poderes del enemigo, vencer a los poderes del infierno, cosa que yo no podía hacer. Por lo tanto, cualquiera de los Gálatas que hubiera creído en Jesús debería confiar completamente en el sacrificio de Cristo para presentarse con confianza delante de Dios. Pero luego, hermanos, cuando Pablo se fue de Galacia, Pablo era un misionero. Pablo andaba por ciudad en ciudad levantando iglesias desde cero. Pablo llegaba a Galacia y empezó a predicar desde cero en una casa y comenzó a predicar hasta que se levantó una iglesia. Y cuando Pablo vio que ya estaba levantada la iglesia, estaba listo, se fue, dejó personas encargadas y él se fue a continuar con las misiones, a continuar yendo a otras ciudades. Se fue a Colosas, se fue a otros lugares y levantó iglesias. Pero cuando Pablo se fue, hermanos, llegaron unas personas, lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas, personas que con palabras tan endulzantes y que podían conmover hasta las entrañas y ponerles la piel chinita y hacerles llorar y saltar y brincar de emoción, pero que en su mensaje estaba escondido un aguijón que los iba a alejar de Cristo. Esos falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, falsos profetas, en el tiempo de Pablo les llamaban cristianos judaizantes. Cristo siempre tuvo confrontaciones con los judaizantes de ese tiempo, con los fariseos de ese tiempo, porque los fariseos no creían en Jesús, y si no creían en Jesús, pues no iban a creer en sus seguidores. Los cristianos judaizantes, ellos creían que solamente a través de sus obras, de sus ritos judíos, podían obtener la salvación. Creían en Jesús, pero decían que era necesario guardar la ley para poder ser aceptos delante de Dios. ¿Me explico? Y eso nos lleva a un primer pensamiento. Número uno, hermanos, es necesario estar advertidos que hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es una realidad. Por eso Pablo dice: estoy maravillado, estoy, como dice la chaviza, sacado de onda, estoy espantado, estoy estupefacto, estoy en shock. Pablo no lo dice nada más porque sí. Pablo dice: estoy sorprendido, maravillado de que tan pronto, luego llegó alguien ajeno y les cambió todo.
les cambió su forma de pensar, los alejó de Cristo. Dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y eso es evidente porque verdaderamente hay personas que por omisión o por intereses o por intenciones quieren pervertir el evangelio de Cristo. Personas que dicen que les gustaría predicar, servir a Dios, impulsar la obra de Dios, pero realmente no resisten el mensaje del evangelio que dice que solamente a través de la obra de Cristo y que tenemos que negarnos a nosotros mismos y renunciar a nuestro ego y a nuestro orgullo en servicio de Cristo, sabiendo que el evangelio de Dios va a destruir todas nuestras formas de pensar, va a destruir nuestra forma de ver la vida, y eso no le gusta a nadie, ¿verdad? No nos gusta. Pero cuando Él destruye y cuando nosotros dejamos que el Señor agarre nuestra forma de pensar, nuestra visión de vida del mundo y que la destruya, Él pondrá su visión en nuestros corazones y veremos y nos daremos cuenta que la forma de ver la vida, así como Dios la ve, es la forma más maravillosa de ver la vida, hermanos. Pero hay quienes enseñan cosas diferentes. Se alejaron rápidamente del evangelio. Los judaizantes llegaron ante los gálatas, les enseñaron un evangelio distinto. En el caso de ellos les enseñaron que como cristianos, para confiar en Jesús, para poder acercarse a Dios, tenían que hacer las obras que hacen los hombres, obras humanas, para poder alcanzar la justicia de Dios. Tú eres cristiano, sí, pero ¿sabes qué? No te hace falta la gracia de Cristo, tienes que circuncidarte para ahora sí acercarte a Dios. ¿Y la obra de Cristo dónde quedó? Eres cristiano, sí, pero tienes que guardar los sábados, porque si no guardas el sábado, tú no tienes derecho a entrar a la presencia de Dios. ¿Y el sacrificio de Cristo dónde quedó? Entonces no vale la pena. Tú eres cristiano, sí, pero tienes que hacer ciertas obras que tú puedes hacer para ahora acercarte a Dios y para ahora sí ser acepto, ser justo, ser santo, ser ciudadano del reino de los cielos. Porque si tú no haces estas obras, tú no puedes ser ciudadano del reino de los cielos. Ese era el veneno que los cristianos judaizantes inyectaban a los hermanos de Galacia. Ese era el engaño con que los habían movido tan fácilmente. No había raíz en ellos. Jesús dijo en una ocasión que las personas que escuchamos la palabra de Dios somos como 4 tipos de tierra. Y había un tipo de tierra, una tierra que estaba totalmente sin tierra, válgame la redundancia, un suelo que era totalmente piedra, que caía la semilla y luego llegaban los pájaros y se la comían. Esos eran los que escuchaban la palabra de Dios, pero como dicen, les entraba por un oído, les salía por el otro y seguían con su vida. El diablo arrebataba la bendición. Había otro tipo de suelo, que era el suelo que era una tierra, sí, pero que tenía muchas piedras dentro de ella. Caía la semilla de la palabra, echaba raíces y luego crecía, pero como las piedras no permitían que las raíces fueran profundas, la plantita se marchitaba. Ese era el tipo de personas que escuchaban la palabra de Dios, de momento se emocionaban, eran emocionales. Sí, Señor, yo te voy a servir, qué bueno, me gustan las cosas de Dios. Pero llegaban los afanes de la vida, las tribulaciones, y luego se decepcionaban y se alejaban de Dios. Estaba otro tipo de personas que eran aquel suelo que estaba bueno, pero dentro de ese suelo había cizaña, y crecía la cizaña con espinos y todo, y crecía la plantita, pero la plantita se ahogaba con las espinas de la cizaña. Ese era el tipo de personas que sí escuchaba la palabra de Dios, pero las tentaciones del mundo también estaban con ella. En la célula Brenda nos hablaba y Kevin nos hablaban de que Jesús una vez usó una parábola para explicar esto. Dijo, no podemos poner el vino nuevo en odres viejos porque se rompe. No podemos vivir en medio del nuevo hombre y del viejo hombre porque vamos a ser tibios como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Tibios, que no eres ni de aquí ni de acá. Quieres seguir haciendo las obras del mundo, quieres seguir confiando en ti mismo, pero también al mismo tiempo quieres confiar en Dios. ¿Cómo es posible? No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y así tenían a los hermanos de Galacia. Les habían enseñado una especie de tibieza espiritual, porque probablemente, tal vez los gálatas eran alguna de esta clase de suelos en donde cayó la semilla de la palabra, pero el diablo luego la arrebató. Un suelo en donde cayó la semilla de la palabra, se emocionaron, fueron bien emocionalistas, pero no echó raíces la palabra.
No es que no haya echado por azar, sino que ellos no permitieron que la palabra echara raíces en su corazón, porque como dice Juan, amaron más las cosas del mundo que el evangelio, hermanos, porque verdaderamente el evangelio es radical, hermanos. El evangelio no es para cualquiera. No cualquiera puede escuchar el evangelio y aceptarlo, porque el evangelio te va a pedir que te niegues a ti mismo. El evangelio te va a pedir que renuncies a tus obras para confiar totalmente en Jesús. El evangelio no te va a pedir una parte de tu vida, te va a pedir todo o nada. Y no cualquiera, hermanos. Por eso Jesús dice: ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero angostito es el camino, angosta es la puerta por el que entran los que van a la salvación, y son poquititos los que entran por ella. ¿Cuál quiere ser usted, hermanos? Por la puerta ancha cualquiera entra, es bien fácil. Podemos entrar con muchas cosas cargadas, de hecho, con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, con nuestras visiones de vida, con nuestros intereses, con nuestro propio yo. Ahí entra la maletota luego. Pero en esa puerta ancha, en esa puerta angosta, chiquitita, tenemos que dejar las maletas a un lado. Tenemos que dejar nuestros pensamientos y nuestros hábitos a un lado. Tenemos que soltar las prendas de iniquidad que tenemos. Tenemos que soltar las mochilas de nuestro propio yo, de nuestros propios caminos, y soltarlo todo para entrar por esa puerta que es Cristo Jesús. Entonces, estos hermanos, entre comillas, judaizantes, estaban pervirtiendo a los hermanos. Y es que aquí dice Pablo, no que haya otros, no que haya otro evangelio. Evangelios diferentes no los hay, hermanos. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que verdaderamente los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense, dos cosas: perturbar a las personas, y otra, pervertir el mensaje que deben escuchar las personas. Recuerden lo que una vez Juan dijo: si alguno añade o quita de lo que ya ha sido hablado. Juan no se refería al Apocalipsis, se refería al evangelio. Si alguno le añade al evangelio algo o le quita algo, va a recibir juicio de Dios. A ese grado de perversión, de dureza de su mente y corazón tenían esas personas que enseñaban un evangelio diferente, que no hacían caso a los juicios de Dios. Hermanos, esto es muy serio, hermanos. Nosotros tenemos que salvaguardar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que hace efecto por sí misma. Nosotros no podemos diluir la palabra de Dios por tal de obtener ganancias deshonestas. No podemos diluir la palabra de Dios por tal de agradarle a las personas y ganárnoslas. No podemos diluir o pervertir o añadirle cosas a la palabra de Dios por tal de ser reconocidos, hermanos. Es más preocupante lo que diría Dios de nosotros que lo que digan las personas. Debemos, hermanos, salvaguardar con todo nuestro corazón y con todo el celo de nuestro corazón el evangelio de Dios. Unos los quieren perturbar, dice Pablo. Sí, verdaderamente hay gente que quiere perturbar a la iglesia. No son de la iglesia, o sea, de la iglesia de Cristo en general, de la iglesia de Cristo en el mundo. No son parte de la iglesia del pueblo redimido de Dios, pero se hacen pasar, se visten como nosotros, hablan como nosotros, tienen de repente actitudes como nosotros, pero no son de nosotros, dijo Juan. Salieron de repente de nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, verdaderamente hay personas que perturban el evangelio de Dios. Nosotros, para ser advertidos de eso, tenemos que esforzarnos en conocer el evangelio. Un hombre llamado Martín Lutero decía: tengo que predicarme el evangelio a mí mismo todos los días, porque todos los días lo olvido. Imagínense, hermanos, si pasamos 3 días, 1 semana, 2 semanas sin estudiar la Biblia, hermanos. No me refiero a leerla, me refiero a estudiarla, a escudriñarla, a profundizar en la palabra de Dios. Dice otra cosa, hermanos. Pablo dice, y eso está fuerte lo que dice después: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
O sea, Pablo una vez les advirtió, porque dice, como antes hemos dicho, o sea, alguna vez Pablo tuvo alguna reunión con los Gálatas y les comentó: hermanos, este es el evangelio, esto es lo que se predica, no es evangelio que venga de hombres ni por hombres, es el evangelio que viene de Jesucristo, es la persona y la obra de Cristo y todo lo que eso implica. En una ocasión estaba yo platicando con una persona, diseñando un plan para una enseñanza para un cierto grupo de personas, y me entristeció mucho escuchar la respuesta de alguien que dijo: ya hablamos bastante de Jesús, hablemos de otra cosa. Hermanos, si Jesús no es suficiente para la iglesia, nada más lo será. Es que cantamos bastante de que Cristo murió por nuestros pecados, puro himnario, pues sí. Vamos a cantar ahora cosas que hablen de que Dios está obrando en mi vida y que Él me va a bendecir bastante y que yo estoy pasando por pruebas, pero Él me va a ayudar, hermanos. Si hablar de la obra de Cristo no es suficiente, nada más lo será. Es como aquella persona que lamentablemente pudiera estar metida en adicciones, prueba una droga, se siente bien de momento, pero luego ya no le llena y ya no le llena, y busca algo más y más y más y más y más y más hasta que no encuentra nada, y eso mismo le destruye a la persona. Y así es cuando nosotros buscamos algo fuera del evangelio de Cristo que trate de completar lo que no me puede completar, que trate de sustituir aquello que es lo único que puede llenar mi corazón, y buscamos una cosa y no nos llena, buscamos otra y otra y otra y otra, y terminamos pervirtiendo el evangelio a más no poder, terminamos convirtiéndolo en una abominación que es inaceptable ante Dios, y terminamos convirtiéndolo en algo que terminará destruyéndonos a nosotros, hermanos. El mensaje de Cristo, fíjense lo que dice Pablo, si aún nosotros, dice Pablo, o sea, si aún yo mismo, Pablo, o hasta un ángel del cielo bajara de los cielos y viniera y hablara de otro evangelio y dijera otra cosa que no fuera que Cristo murió por nuestros pecados y que lo más importante para Dios es que recibamos a Cristo y conozcamos su amor, y dijera otras cosas, aún si viniera del cielo, imagínense cuando venga un ángel del cielo. Un ángel del cielo, así como viene en la Biblia, vienen con señales poderosas, vienen conmoviendo a la gente, espantan a las personas, pero si les predican otra cosa, aun si resucitaren muertos, no le crean. ¿Saben qué significa anatema? Anatema significa maldito. O sea, es reo de juicio, es reo de maldición aquella persona que viene a pervertir el evangelio. Aquella persona que viniera o que pudiera enseñar delante de la iglesia otra cosa que no sea Cristo y este crucificado y resucitado con poder para nuestra salvación. Así de grande y de fuerte es la condenación para aquellas personas que quieren enseñar otra cosa que no es a Cristo Jesús. Pero también dice otra porción de la Biblia: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros, por tal de también de quedar bien, de no vernos extraños, de no vernos como excluidos, permitimos que el evangelio siga diluyéndose, nosotros es como si también nosotros participáramos de la perversión del evangelio, y por lo tanto seríamos reos de juicio. Lo que quiero que veamos es lo que Pablo dice a los Gálatas en pocas palabras: que ellos examinen, que ellos se fijen no en las obras de las personas, no en lo que pueden ofrecer las personas, sino en su mensaje, en cómo piensan, en cómo hablan de Cristo. Si un ángel del cielo llega, el ángel puede sanar enfermos, puede resucitar personas, puede hacer que tiemble la tierra con su voz, puede hacer señales grandísimas que a cualquiera lo pudieran dejar estupefacto y decir: órale, esto me llena el ojo, esto está bueno, vamos a acercarnos acá. Pero si no habla de la gloria de Cristo, si no habla de Cristo y este crucificado, hermanos, sea anatema, dice la palabra de Dios, sea maldito. Es como si dijera eso. Dice: aun si yo por alguna razón empiezo a dejar el evangelio de Cristo y empiezo a tratar de enseñar otras cosas que con el pretexto de que para que crezcamos, para que la gente llegue y que nos hagan caso, hermanos, estoy cayendo en maldición. Y si un día hago eso, hermanos, oren por mí y regáñenme. Pero si un día yo hago eso, hermanos, por tal de que no, hombre, para que venga la gente, porque es lo que la gente quiere oír, es lo que la gente quiere escuchar, y por tal de hablar lo que la gente quiere oír y lo que pueden digerir, lo que pueden aceptar, y hago a un lado el precioso evangelio de Cristo, hermanos,
estoy cometiendo el peor de los errores. El Salmo 119, en una de sus partes tan hermosas, dice que la palabra de Dios, la ley de Dios, los juicios de Dios es como aquel que haya bastantes despojos. Imagínense que anda por ahí y se encuentra bastantes cosas de oro, bastante dinero en euros y en dólares. Diría, órale, me saqué un tesoro tan maravilloso, ¿verdad? Así es la ley de Dios, así es el evangelio, como aquella persona que encuentra un tesoro invaluable, hermanos. ¿A poco lo negociarían? No, ¿verdad? ¿A poco dirían, te lo regalo, ten, hombre? No, lo traerían bien clavado. Así es la palabra del Señor, que la traigamos bien abrazada de nosotros, que no la negociemos para nada, hermanos. Por eso es importante la convicción, porque ni la expectación de las ofertas, ni la expectación de otros mensajes que no tengan que ver con Jesús, no nos pueden mover, hermanos. Por eso dijo el Señor: cualquiera que me oyere y pone por obra estas palabras, yo le voy a comparar como un hombre que edificó su casa sobre la roca, que está fundamentado, que está firme, para que cuando vengan los ríos, las tempestades, los vientos, esa casa no se moverá. Cuando se levante el engaño, cuando se levante la mentira, cuando se levanten las voces del mundo, las voces de lobos rapaces que quisieran mover a la iglesia de su convicción, la iglesia no se va a mover porque está fundamentada en el evangelio, hermanos. La iglesia no se va a mover porque está fundamentada en el evangelio de Cristo, y porque nosotros hemos encontrado un tesoro tan precioso, que es la palabra de Dios, que es la cruz de Cristo, que nadie, ni con las mejores ofertas o los mejores mensajes, no podrá movernos, hermanos. Pero por eso es importante que nuestra convicción esté firme en la palabra de Dios. El evangelio no se negocia para nada, hermanos. La palabra de Dios no se negocia. El mensaje de Cristo no se negocia, hermanos. Es más precioso que todo. Es más precioso que comprar ese terreno. Es más precioso que la iglesia se llene. Es más precioso que todo, hermanos. El evangelio no se puede negociar. ¿Saben en qué consiste el engaño? ¿Saben en qué consisten las falsas doctrinas? No son las otras religiones. Bien padre, esas las identificamos luego. No son tampoco denominaciones equivocadas o prácticas que ante el ojo luego uno puede notar. Ojalá el diablo se apareciera como un hombre rojo con cuernos. Así sería tan fácil verlo, hermanos. A veces el diablo viene encorbatado. A veces el diablo viene con milagros que hablan a tu vida. A veces el diablo viene con mensajes que te hacen llorar, mensajes que te hacen saltar de emoción porque están hablando de ti. Pero ¿saben cuál es la esencia del evangelio? Tú no. Uno no es la esencia del evangelio. Aquellos falsos evangelios que tratan de alejarnos de Dios son esos que te dan esperanzas en las cosas terrenales, y que la esencia es lo terrenal. ¿Saben cuál era el detalle aquí de los judaizantes? No era tanto las prácticas que hacían, porque eran también cosas culturales, cosas de sus tiempos, de su cultura. Pues a eso nadie le hace daño. Pero el problema no era la acción, el problema era la actitud, la esencia que se enseñaba. ¿Saben cuál era eso? Que si ellos practicaban esas obras judeocristianas, era prácticamente decir que la obra de Cristo no valía nada. Y de hecho aquí Pablo lo dice, a ver si lo encuentro. Bueno, no me acuerdo dónde está, pero hay una parte en donde dice Pablo que algo así dice: y aún lo digo llorando. Aquí está. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo se desligaron. Bueno, para Pablo eran los que se justificaban por la ley, pero podríamos decir, de Cristo se desligaron. Los que creen que Dios solamente es un complemento de su vida para que ustedes puedan crecer, de la gracia han caído, hermanos. De la gracia hemos caído si nosotros vemos a Jesús como un complemento para nuestra vida. Jesús no es un complemento de nuestra vida, Jesús es nuestra vida.
Si nosotros creemos que por las obras humanas podemos ensalzarnos y todo eso, hermanos, de la gracia hemos caído. No hemos entendido lo que significa la gracia. No hemos entendido lo que significa la palabra de Dios. No hemos entendido el evangelio. Si creemos que la iglesia, el evangelio, el venir a los cultos trata de que yo soy el centro de la vida, estamos equivocados. Jesús es el centro. Y si yo veo a Jesús como alguien que me ayuda a cumplir mis propósitos y mis sueños y mis anhelos, estás totalmente equivocado, estás orándole a un ídolo, no eres diferente como alguien que ofrece sacrificios al diablo. Así de fuerte, hermanos, es cuando alguien se aleja de la palabra de Dios y empieza a creer en un Cristo que se forma a su propia imagen, a la imagen de sus deseos, a la imagen de sus propios anhelos. A ese grado podemos llegar a ser. Hermanos, cuando tú te acercas a Cristo, Él te va a destruir por completo, va a destruir tus sueños. Dice, una vez Jesús le dijo a unas personas que andaban bien emocionadas, bien acá, llenas de júbilo, decían: Señor, yo te quiero seguir, porque vieron los milagros de Jesús, vieron que Jesús multiplicó los panes. Dijeron: no, hombre, de aquí soy, me llenó el ojo. Entonces dijo Jesús: yo te voy a seguir. Y Jesús le dice: ¿quieres ser mi discípulo? Ok. El que quiera ser mi discípulo a lo mejor pensó que Jesús les iba a decir: el que quiera ser mi discípulo, pues simplemente ande conmigo y vístase como yo y todo eso. Y el otro no. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Para empezar, negarse a sí mismo es el problema, ¿verdad? ¿Quién se quiere negar a sí mismo? ¿Quién va a dejar a renunciar a sus sueños por tal de vivir para el Señor? ¿Quién va a querer tomar su cruz? ¿Sabían que la cruz no es nada cómoda? La cruz que cargó Jesús era pesadísima, y ahora con sus espaldas heridas, astillándole las llagas. Pero Jesús dice: tome su cruz, y tomados de la cruz, sigamos a Jesús. La esencia de los falsos evangelios es el hombre, en pocas palabras. Cuando tú estás en el centro, ten por seguro que estás escuchando un evangelio diferente. Cuando tú eres puesto en el centro, cuando tú eres el amo de Dios, el Señor de Dios, ten por seguro que estás escuchando un evangelio distinto. Hay una parte que dice aquí, Pablo dice: aún lo digo con lágrimas, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, que muchos pisan la preciosa sangre de Jesús. Hermanos, nosotros no podemos hacernos enemigos de la cruz de Cristo, no podemos alejarnos del evangelio, hermanos. Y esa es la esencia, hermanos, de las herejías, esa es la esencia de los engaños, que el hombre es puesto en el centro y Dios es colocado como alguien que va a ayudarnos. Evidentemente la palabra de Dios dice que hay alguien que nos sustenta, y es el Señor. Evidentemente la palabra de Dios dice que hay alguien que nos sana y que quiere sanarnos, y es Jesús. Evidentemente la palabra de Dios nos enseña que hay alguien que está con nosotros en medio de las pruebas, y es el Señor. Pero si la sanidad, si las pruebas, si las victorias sobre las pruebas, si el que yo pueda tener bendiciones terrenales se transforma en la esencia del evangelio, y es lo que predico y lo que canto y lo que oro, hermanos, tengan por seguro que estamos hablando de un evangelio totalmente diferente. ¿A quién no le gusta escuchar que Dios le va a bendecir, hermanos? ¿A quién que esté enfermo no le gustaría escuchar: el Señor está contigo y Dios te va a sanar? ¿A quién no le gustaría escuchar en medio de su prueba que Dios te va a bendecir y Dios abrirá puertas, y que cuando Él abre puertas nadie las puede cerrar? Eso es algo emocionante y hermoso, hermanos, la verdad. Es algo muy hermoso y es una verdad, es algo cierto. Pero no es la esencia del evangelio, hermanos. No es la esencia del evangelio. Les diré algo. Una vez, en una ocasión, yo tuve pues no sé cómo llamarle, un lapso de perturbación, y yo buscaba orar a Dios para poder sentirme tranquilo. Me sentía con pánico, con miedo. Fue un tiempo en que estuve mucho tiempo en mi casa solo y me sentía así con pánico, así miedo, y quería salir corriendo y yo no sabía por qué. Y oraba a Dios y me acordaba así de lo que decían, de que ora a Dios y Dios va a estar contigo en las pruebas, y aunque no pueda ver, estás obrando, ese tipo de cosas. No me sentía tranquilo. Empecé a agarrar la Biblia y a leer esos pasajes que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Decía: Señor, está muy bonito, pero no lo entiendo, no sé qué trata de decir. Y me ponía a cantar no sé, canciones que hablaban de que Dios nos ayuda en las pruebas, y no
No, seguí igual con ese pánico. Pero empecé a leer la escritura un poquito más y empecé a ver que Cristo Jesús murió por mis pecados, que Él se levantó al tercer día, que Él venció a la muerte, que Él venció a los poderes de las tinieblas en la cruz y que resucitó con poder para darme esperanza, y que si yo sigo en el Evangelio y que sigo ese Cristo que murió por mí, por mis pecados, Él me dará esperanza, que a lo mejor las cosas terrenales van a empeorar, pero que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, que el problema no era que yo traía un trauma, que el problema más profundo es que vivía en pecado, y que cuando comencé a entender que quién me acusará si Cristo murió por mis pecados, y cuando empecé a comprender el poder del Evangelio, hermanos, me invadió una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Me puse a abrir los himnos de gloria y triunfo y me puse a cantarlos, y cuando me encontraba con esos himnos que hablaban que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y que pronto iba a regresar, mi corazón se llenaba de paz y de regocijo. Y allí entendí y lo viví, que cuando uno habla de que Dios es un complemento a nuestra vida, un evangelio diferente, en las pruebas es cuando se nota si el evangelio realmente, digo, si estábamos hablando del evangelio o no. Y en las pruebas también se nota cuando nuestro corazón comprendemos el evangelio. Hermanos, el evangelio que está aquí en la palabra de Dios es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Él resucitó con poder al tercer día, que en la cruz Él nos ha revelado quién es el Padre, que a través de la cruz Él ha revelado el corazón de Dios, que a través de su obra en la cruz del Calvario y de su resurrección con poder, Él ha logrado hacernos justos, santos, hijos de Dios. Él ha logrado darnos una salvación que es hoy, pero que también tiene bendiciones allá en el futuro. En la cruz Él ha alcanzado el que nosotros pudiéramos ser inocentes delante de Dios, que ya no haya ira contra nosotros, que los poderes de las tinieblas jamás podrán prevalecer contra aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo, que hay una nueva Jerusalén esperándonos, y que nuestra corona no es las obras que hice en la tierra, sino que mi corona es ver a Jesús mismo, y que Él es todo para mí, que estoy completo en Jesús, que no necesito de otra cosa, simplemente estar cerca de Cristo. Ese es el evangelio, hermanos. Y que yo no sé si Dios los vaya a sanar, hermanos. Los amo mucho, pero los amo tanto que yo no deseo mentirles, hermanos. Prefiero que alguien me odie por decir la verdad. Yo no sé si Dios vaya a sanar a aquel que esté en enfermedad. Yo no sé si Dios vaya a resolver sus problemas económicos y le enriquezca. Yo no sé si Dios va a abrir puertas de bendición para sus hijos y sus hijos van a estar en lo más alto de las cosas humanas. Yo no tengo idea. Él lo puede hacer, pero también por su voluntad no lo puede hacer. Yo no sé, solo Él lo sabe. Pero lo que sí sé es una cosa: que ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos. Sí sé una cosa: que nosotros estábamos muertos en el pecado, que estábamos bajo los poderes de las tinieblas, pero que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, y que por gracia somos salvos, hermanos. Yo no sé si Dios vaya a obrar en las cosas terrenales de su vida, pero lo que sí sé es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, y que Él nos promete vida, y vida en abundancia espiritualmente, que Él nos promete una Jerusalén celestial, que Él nos promete eternidad, que Él nos promete su misma vida para con nosotros, que estábamos bajo el yugo de esclavitud, pero que ahora las cadenas han sido rotas por la preciosa sangre del Hijo de Dios. Yo no sé si Dios vaya a hacer todo lo que usted quiere en oración, pero lo que sí sé es que Dios quiere mostrarle su amor revelado en Cristo Jesús, y que al conocer el amor de Dios revelado en Jesús, su vida va a ser diferente. Que usted no necesita dinero para sentirse millonario, porque la obra de Cristo es más preciosa que el oro y la plata. Que tal vez alguien pudiera estar muy enfermo, pero que aún en medio de la enfermedad Dios le demuestra que su gracia es suficiente para usted. Que la gracia de Cristo es suficiente para sentirse bendecido. Que la gracia de Cristo es suficiente para sentirse aceptado. Que la gracia de Cristo es suficiente para sentirse libre, libre de las cadenas, libre del pecado, libre de la opresión del enemigo. Que la gracia de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para que usted se sienta con valor. Que la gracia de Cristo es suficiente para que usted sienta que su vida tiene sentido. Que la gracia de Cristo en sus hijos es suficiente para que usted pueda sentirse una mamá y un papá orgulloso de sus hijos.
para que usted pueda sentirse satisfecho con su propia vida y con la vida de sus hijos. Cristo, hermanos, es nuestra satisfacción. Cristo es nuestra gloria. Cristo es nuestra seguridad. Cristo es nuestra paz. Cristo es el todo para nosotros, hermanos. Póngase de pie y vamos a orar.